Si f de x es igual a 3x dividido por la cantidad 2 seno x más coseno x, queremos encontrar f' de pi negativo. Porque nuestra función f de x es el cociente de dos funciones. Para encontrar la función derivada, tendremos que aplicar la regla del cociente, que se proporciona a continuación. Donde si la función f está en el numerador, y la función g está en el denominador, la derivada de este cociente con respecto a x es igual a g veces f' menos f veces g'. Dividido por g cuadrado. Lo que significa, en nuestro caso, f' de x será igual a un cociente. Notaremos como el denominador es solo un denominador al cuadrado, por lo que tendríamos la cantidad 2 seno x más coseno x al cuadrado y entonces nuestro numerador será g veces f' menos f veces g'. Bueno, de nuevo, g es solo el denominador, entonces tenemos 2 seno x más coseno x. Plus cosine x. Multiplicado por f', que sería la derivada de 3x, que es solo 3, y luego tenemos menos f, que es 3x. Veces la derivada de g, que sería la derivada de 2 seno x más coseno x. Bueno, la derivada de 2 seno x sería 2 veces coseno x. La derivada del coseno x es seno negativo x, entonces tenemos menos seno x. Entonces, esta sería nuestra función derivada, y debido a que estamos tratando de evaluar esto en pi negativo, no vamos a simplificar esto. Ahora sustituiremos pi negativo por x. Entonces f' de pi negativo sería el mismo cociente aquí con x reemplazado por pi negativo. Entonces nuestro denominador será 2pi seno negativo más coseno negativo pi. Todo esto es al cuadrado. El numerador va a ser 2 seno negativo pi más coseno negativo pi multiplicado por 3 menos, esto sería 3 veces negativo pi o negativo 3pi multiplicado por 2 coseno negativo pi menos seno negativo pi. Ahora determinaremos el valor de coseno negativo pi, y seno negativo pi usando el círculo unitario. Si quisiéramos dibujar radianes pi negativos, comenzaríamos aquí y luego rotaríamos pi radianes en sentido horario hasta aquí. Entonces este sería el lado terminal de los radianes pi negativos en el círculo unitario. X es igual a coseno teta y es igual a seno teta. Entonces coseno negativo pi es igual a 1 o negativo, y seno negativo pi es igual a 0. Como el seno negativo pi es igual a 0, sigamos adelante y simplifiquemos esto. Esto sería a 0, esto sería a 0, y esto sería a 0. Y ahora sustituiremos 1 negativo por coseno negativo pi. Tendríamos 1 negativo aquí por 3. Eso es negativo 3. A continuación tendríamos más 3pi. 2 veces negativo 1. Eso es negativo 2. Ahora yendo al denominador tendríamos solo un cuadrado negativo, que es positivo. Entonces esto se simplifica muy bien. Negativo 3 menos 6pi. Y en caso de que se nos solicite redondear este valor, vamos y obtengamos nuestra aproximación decimal a 4 decimales. Solo tenga en cuenta que no queremos redondear a menos que la dirección nos lo indique. Negativo 3 menos 6pi. Sería aproximadamente negativo 21.8496. Redondeado a 4 decimales. Esta también sería la pendiente de la línea tangente en x igual a radianes pi negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.